los 2 últimos martes no tuvimos clases, uno porque era feriado y el martes anterior porque justo tocó mesa de examen. Entonces, lo que faltaba por ver de la unidad 4 eran los roles y las personas que participan en el desarrollo de sistemas. Eso está en la última parte del documento de apuntes de la unidad 4. Entonces, quiero saber si han podido leer esa última parte de roles y participantes en el desarrollo de sistemas y quiero saber si tienen alguna consulta. Bien, entonces espero que haya quedado claro el tema porque es muy importante, ¿sí? En la definición de roles y quiénes son los que intervienen en el desarrollo de sistemas es tema de parcial y tema de final. Bueno, el parcial, porque me habían consultado las docentes de práctica, el parcial está dividido en teoría y práctica, ¿sí? Únicamente la virtualidad puede darnos esta posibilidad. Entonces, el parcial es el de teoría, es el 22 de junio, obviamente a las 17, ¿sí? El parcial de teoría es el 22 de junio a las 17. Es escrito, ustedes van a tener que presentarse, mostrar el documento y mantener sus cámaras encendidas durante el tiempo que dure el parcial. Así que les pido por favor, vean la forma, ¿sí? de no sé, adquirir paquetes de datos, de ir a un lugar donde tengan el wifi suficiente como para tener las cámaras encendidas. El parcial es escrito, obviamente ni pueden abrir ni consultar ni nada, ni consultarse entre ustedes. El tipo de preguntas que yo hago en un parcial teórico son preguntas de elaboración, por lo tanto, y me tomo el trabajo de leer uno por uno. Por lo tanto, como son preguntas cuya respuesta tienen que elaborar ustedes, es muy obvio cuando no es elaboración de ustedes y es muy obvio cuando se pasan las respuestas, ¿sí? El año pasado, que también estuvimos con el tema de la virtualidad, hubo casos de parciales idénticos o de respuestas idénticas. Por eso les adelanto que leo todos los parciales, todos, uno por uno. No importa si son 100 parciales, 200 parciales, los leo. Por lo tanto, parciales idénticos, respuestas idénticas o hasta similares, porque es muy difícil que elaboren ustedes respuestas muy similares a parciales idénticos o similares, a respuestas idénticas o similares. No hay ni siquiera, por favor, ni me consulten, ¿sí? Ni me consulten porque van a estar aplazados. Y no solo aplazados, no tienen derecho al recuperatorio. Se les quita el derecho al recuperatorio. Lo que yo debiera hacer, en realidad, es, como no tenemos un sistema de sanción en la facultad ni en la Universidad Pública Argentina, no hay sistema de sanciones para estas cosas, sí, pero quedan inmediatamente libres. Porque si esa es la actitud de personas que están a un paso de ser profesionales, ¿qué tipo de profesionales le estamos dando a esta sociedad? ¿Cuál es el sentido de copiar? Es zafar. Y si están en la universidad para zafar,
la verdad que no nos va a ir muy bien como país, ¿no? Si tenemos profesionales que son los responsables del desarrollo, y se han copiado en un parcial y no nos va a ir muy bien. Así que yo les pido seriedad porque son adultos, son futuros profesionales, así que mínimamente seriedad, no solo en el estudio, sino en la elaboración de sus exámenes, y respeto por quienes estamos poniendo todo de nuestra parte para que ustedes, a ver, tengan lo que merecen, que es una buena clase, apuntes, la interacción que desgraciadamente en este momento no se da, docente-alumno. Yo estoy dispuesta a las clases de consulta, se las he ofrecido siempre. Hasta el día de hoy nadie ha solicitado una clase de consulta. Yo hoy voy a dar la clase, si bien en forma completa, pero voy a tratar de dar la mayor parte de los temas para que la clase siguiente, que es el día 15, que es a una semana del parcial, tengamos. O sea, yo pueda terminar la unidad 5 y dejar el resto de la clase para consultas. Entonces, tienen los apuntes, porque ni siquiera tienen que andar por el mundo buscando los temas. Tienen los apuntes, tienen las clases teóricas, tienen las clases grabadas, tienen el apoyo de la práctica. Las dos docentes de la práctica les hacen el seguimiento y están a disposición de ustedes para consultas y para apoyo en los trabajos prácticos. Lo único que tienen que poner de su parte es el estudio. El estudio a conciencia, ¿no? Esto de que les sirva para que ustedes se puedan desempeñar el día de mañana como profesionales completos. Entonces, es lo único que se les pide. Si no están dispuestos a hacer esto, no es este el lugar donde tienen que estar. No los estoy echando, pero piénsenlo, ¿sí? Si no están dispuestos a estudiar y vienen a zafar, y no estoy haciendo preconcepción de nada, sino que les estoy pidiendo por favor que sean serios al momento de rendir sus exámenes, no solo en esta materia, ¿sí? Sino en todas. Bien, entonces si no hay consultas de ese tema que tenían que leer ustedes, empecemos. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Voy a proyectar lo que sería la unidad 5. La unidad 5 inicia con, la unidad 5 es planificación de proyectos. Es muy importante que entiendan, yo sé que los estudiantes de ingeniería industrial tuvieron ya y tienen bastante claro lo que es la planificación de proyectos, pero necesito dar la introducción básica de planificación de proyectos para la gente de sistemas, porque ellos aún no tuvieron, y después vamos a entrar en lo que tiene que ver con proyectos de software. Bien, ¿alguna consulta? Si no, empiezo. Profe, la duración del parcial son las 2 horas de clase y más o menos cuántas preguntas serán. Sí, la duración del parcial son las 2 horas. Si por este tema de que son muchos y tienen que presentar sus DNI y bueno, yo tengo que tomar una asistencia más formal, puede ser que empecemos un poquito más tarde, ¿sí? Yo, de todos modos, a las 5 doy inicio al parcial, pero puede ser que ustedes empiecen un poquito más tarde. Entonces, yo no tengo problemas de quedarme los minutos que sean necesarios para completar las 2 horas. Si alguien tiene una clase después, más tarde, o alguna otra evaluación, sí, la verdad que ahí ya no puedo decir, pero... yo voy a... díganme si están viendo mi pantalla, porque está medio raro. Parece que esta es otra versión del Meet y me está
proponiendo hacer otras cosas. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, profe, sí se ve. Perdón, ¿cómo? No, que sí se ven, digo, perdón. Ah, está bien, está bien. Bueno, lo que me preguntabas, Natalia, las 2 horas, sí. Sí o sí se cumplen 2 horas. Con respecto a las preguntas, ¿qué es lo que me decías? ¿Cuántas van a ser? Sí, profe, ¿cuántas más o menos? Bien. Mira, no, entre 4 y 5. No son más. Entre 4 y 5 preguntas teóricas, ¿no? Ustedes tienen 5 unidades. Ah, eso es otra cosa. Por favor, presten atención. Nosotros en el aula virtual estamos colocando todas las herramientas que ustedes necesitan. Lo primero que hacemos es subir los programas. Hay un programa para industrial y hay otro programa para informática y la licenciatura en sistemas. Los programas son diferentes. Acabo de tomar un examen y un muchacho industrial creyó que se tenía que estudiar todo el programa de informática. No, por favor. Son carreras distintas. La materia no es igual. Si bien en lo básico que vemos ahora, sí es igual para las 2 carreras, pero después en el segundo cuatrimestre no es igual. Entonces yo les pido que cuando descarguen el programa que les corresponde a su carrera. Ese es el programa con el que rinden final. Por eso les subimos el programa, por eso les ponemos a disposición el programa, porque tomamos el examen de acuerdo al programa con el que ustedes hayan estudiado. Porque probablemente rinden en diciembre, algunos sí, otros no, probablemente rinden en febrero, pero probablemente rinden dentro de 2 años. Entonces, y dentro de 2 años el programa cambió, porque esto es informática, ¿sí? Si fuera licenciatura en historia, buenísimo, sería siempre el mismo programa, pero esto es informática. Entonces ustedes rinden con el programa que han estudiado, descarguen el programa que les corresponde, ¿sí? A la carrera. Son distintos. El programa de informática creo que tiene 9 unidades. El programa de ingeniería industrial tiene 5. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay otra pregunta, a ver, esperen que se entró alguien más. Bien, si no hay otra pregunta, iniciamos con planificación y administración de proyectos, que es la unidad 5. Para eso vamos a empezar enfocándonos en el plan estratégico de sistemas de información. Bien, ¿qué es el plan estratégico de sistemas? La planificación estratégica, ¿sí?, es aquella planificación que realizan sobre todo las organizaciones, ¿sí?, para plantear cuál va a ser la estrategia que les va a dar a estas organizaciones, a estas empresas, aquello que están buscando. Por ejemplo, a ver, una organización se plantea que necesita sobrevivir, ¿sí?, y crecer en determinado medio, en determinado contexto social, económico, y pretende hacerlo en el término de 5 años. Bien, para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, y antes que nada, tiene que observarse. Una organización que se plantea sobrevivir y crecer en determinado contexto económico-social y hacerlo en un plazo determinado, lo primero que debe hacer es un análisis de situación. Es decir, contextualizar dónde está en este momento, hacer un diagnóstico, utilizar las herramientas de diagnóstico que, les pueden facilitar el saber dónde y cómo están.
Esas herramientas de diagnóstico puede ser un FODA, ¿sí? O puede ser cualquier otra herramienta que les permita autoevaluarse. Por ejemplo, las universidades estamos en procesos de autoevaluación. ¿Qué es eso? Saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, ¿sí? Conocernos desde adentro, saber qué es lo que realmente nosotros podemos hacer. Disculpen. Estoy en clase. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer, decía, es un análisis de situación. A ver, ¿dónde estamos situados? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las deficiencias que tenemos? ¿Qué es lo que hoy nos está impidiendo crecer, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, les decía, las universidades estamos en un proceso de autoevaluación que realmente es algo muy importante de hacer. Hay que ser autocríticos, hay que mirarse, hay que ver cómo estamos, qué es lo que tenemos, cuáles son aquellos activos, ¿sí? Con los que podemos contar para realizar esto que queremos. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es este análisis de situación. Después, ¿sí? Lo que tendremos que plantear, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo les había puesto un ejemplo. Bueno, esta empresa lo que quiere hacer es sobrevivir hoy en un contexto de pandemia, ¿sí? Ustedes deben haber visto la cantidad de organizaciones, de empresas que desgraciadamente no han sobrevivido, tuvieron que cerrar porque no soportaron la baja en las ventas. Estamos consumiendo mucho menos, tuvimos etapas de cierres totales. Entonces, a ver, esta empresa se ha planteado el sobrevivir y además el crecer. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a dentro de 3 años con un crecimiento sostenido, a tener mayores beneficios, pero creciendo, ¿no? Estoy diciendo con un crecimiento sostenido. Bueno, ahora, desde el planteo que acabo de hacer, es decir, desde este punto, que me analizo dónde estoy, hasta el otro lado, que digo a dónde quiero llegar, ¿cómo? ¿Con qué voy a trabajar para llegar ahí? ¿Qué es lo que tengo que plantear? Tengo que plantear la estrategia para pasar de un punto a otro. Y como le he puesto un límite de tiempo, ¿sí? Tengo que entonces yo decir, bueno, a ver, en este tiempo, porque no es de acá al infinito, es en este tiempo, tengo que buscar la estrategia adecuada para llegar a donde yo quiero. Pero esa estrategia tiene que estar plasmada en una planificación. ¿Y las planificaciones qué es lo que tienen? Y bueno, las planificaciones son aquellas herramientas que nos permiten a nosotros decir, bueno, a ver, las que nos dan la posibilidad. Denme un minutito, no sé si alguien quiere entrar. Sí. Bien, decía, las planificaciones son esas herramientas que nos permiten a nosotros organizar la tarea. Entonces, dice, la planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? Miro cómo estoy, analizo, reflexiono y tomo decisiones sobre el qué hacer para llegar al objetivo que yo me he planteado. En esa planificación estratégica, obviamente, voy a tener que contar con recursos. O sea, la planificación estratégica dice el qué hacer y con qué lo voy a hacer. Acá dice que, por ejemplo, la planificación estratégica requiere que los directivos se formulen ciertos interrogantes, de los que surgirán obviamente nuevas ideas, ¿no? Eso es siempre. Y se puede determinar cuáles son las necesidades de la empresa
Y además, hay algo que es muy importante, porque a veces nosotros queremos hacer y hacer todo, hacer mucho, hacer todo junto, y no sirve. Lo que importa, lo que sirve es fijar las prioridades. A ver, de todo esto que hemos planeado hacer, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos va a llevar, no sé si más rápido? Generalmente uno elige aquello que lo va a llevar mejor hacia la meta que se ha propuesto. Entonces, fíjense que acá hay algo que es fundamental y que es la estrategia, ¿sí? Sin la estrategia, difícilmente yo pueda decir cuáles van a ser las acciones o las tareas que me van a llevar, ¿sí? a esas pequeñas metas, digamos, a estos hitos en el camino, y que lo que me está conduciendo en este camino es la visión, ¿sí? ¿Por qué? A ver, la gente de industrial lo sabe bien, pero lo aclaremos para los estudiantes de informática. Hay dos cosas diferentes que se plantean las organizaciones. Una es la misión y otra es la visión. La misión es eso por lo que la organización existe. La misión que se ha puesto la misión que se ha propuesto en este entorno, en este contexto, en esta sociedad, en este país, en el mundo. A ver, ¿cuál es la misión de las universidades? ¿Cuál es para ustedes la misión de las universidades? Escriben o comenten como quieran. Que cada estudiante se reciba en los años que se propusieron. Bueno, pero ¿cuál es la misión en realidad? Generar profesionales de acuerdo a cada especificación, digamos, que sea la universidad, digamos, o de la facultad de proveerle a la ingeniería. sociedad de profesionales. Bien, todas esas son misiones, perfecto. Generar profesionales, proveer a la sociedad profesionales, perfecto. Esta es la misión, esto es por lo que estamos, ¿sí? Ahora, la visión es aquello que prácticamente nosotros anhelamos, es a donde queremos llegar, ¿sí? Es aquella cosa que, digamos, nos alienta a llegar a determinado objetivo. Esa es la visión, cómo nos vemos ahora, cómo nos vemos de acá a unos años, cómo nos vemos en el futuro. ¿Cuál creen que puede ser la visión de una casa de altos estudios? Ser reconocida a nivel mundial. Por ejemplo, bueno, miren qué lindo, tener reconocimiento, ¿sí? Ser reconocida. A través de investigaciones científicas que esté desarrollando en las universidades. Claro, exactamente. Bien, entonces hay una clara diferencia entre la misión, para qué estamos, y la visión, ¿sí? Que es lo que, fíjense que visión está al final del camino, ¿no? Como una cosa así, que la visión a donde nosotros queremos llegar. Bueno, entonces, para partir desde acá y llegar hasta acá, necesitamos una estrategia, necesitamos estrategias, ¿sí? Una serie de estrategias bien planeadas, bien planificadas, ¿sí? Que nos permitan llegar hasta donde nosotros nos hemos planteado llegar. Bien, nosotros, por ejemplo, ¿sí? En lo que hace a planes a planeación estratégica de sistemas, disculpen, estoy con mucha tos, no es COVID, les aviso. De todos modos, hasta el momento no se ha comprobado que el COVID se transmita por una clase virtual, así que no se hagan problemas. Sí me van a tener que disculpar que interrumpa la clase. Bien. Entonces,
entre las estrategias que planteamos en lo que tiene que ver con planeación estratégica de sistemas, tenemos que contar con recursos, obviamente, ¿sí? Y para nosotros, el recurso informático es una estrategia para llegar hasta donde la organización se ha propuesto. Entonces, el recurso informático, y sobre todo hoy, ¿no? Hoy por hoy, es un elemento esencial, es esencial para la administración eficiente, ¿sí? Y tienen que responder al plan estratégico de la empresa. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, en esto hay muchas variables. Yo no puedo proponer una estrategia. Sí, por eso, ¿quiénes proponen las estrategias? Las estrategias las propone el nivel estratégico, aquel que tiene la visión macro de la organización. Entonces, ¿por qué? Y porque son muchísimas las variables que entran en juego. A ver, yo digo, el recurso informático como estrategia para llegar a esta visión, a este objetivo, el gran objetivo. Está bien, pero yo tengo que proponer el recurso informático adecuado para esto que me he propuesto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recursos sabemos que estamos hablando de personas, que estamos hablando de economía, que estamos hablando de recursos materiales, ¿sí? Son todos estos elementos que entran en juego y son variables muy importantes al momento de decidir la estrategia. ¿Y por qué digo que yo tengo que proponer el recurso informático adecuado? Porque tengo que pensar en que no todo el efectivo o todo el capital que tiene la empresa se tiene que ir en adquirir recursos informáticos. Entonces, ¿por qué? Y porque el recurso informático hay miles, cientos, montones de cosas que puedo elegir. Entonces, de todo eso que puedo proponer, tengo que buscar lo que sea adecuado. ¿Qué significa adecuado? Ni excesivo, ¿sí? Ni tampoco que sea menos de lo que se necesita. A ver, alguna vez en una organización cuando llegamos a trabajar no había esta donde se acuerdan que ay, no les hice la devolución del trabajo. Perdón, no les mandé la devolución del trabajo que hicieron y nadie me reclamó del sistema. Ay, bueno. Disculpen, me olvidé, se me pasó, así que sin falta se las mando esta semana. O sea, los leí y no les hice la devolución. Bueno, del sistema sobre el que trabajaron, ¿sí? Del CIGEI. Bueno, cuando nosotros llegamos a esta organización a trabajar no tenían absolutamente nada. Ya les conté, no había computadoras, o sea, había unas cuantas computadoras tiradas por ahí que no estaban en red. No había redes, no había parque informático, no había servidores, no había sistemas, no había nada. Bien, entonces, para llegar hasta donde el personal directivo, el gerente quería llegar, era imprescindible. ¿El que quería? Quería la excelencia en la gestión. Quería la gran inversión, quería la producción de obras a gran escala. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y porque el capital estaba, el dinero estaba. Entonces, ¿cómo no invertirlo en algo que iba a ser beneficioso para muchos? Pero para poder llegar a esa buena gestión, él necesitaba control y para poder controlar necesitaba tener la información diaria, ¿sí? Para saber qué hacer. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Y hubo que hacer una inversión, una gran inversión, ¿en qué? En parque informático, en redes, en servidores y en sistemas. O sea, no fue un mes de trabajo, fueron años de trabajo. Pero, a ver, ¿qué íbamos a pedir? ¿Qué iba a pedir yo como jefa de sistemas? Iba a pedir los grandes, enormes servidores, rackeables. No, iba a pedir un parque informático que fuera adecuado para que pudieran trabajar, porque si nos gastábamos todo en parque informático, en servidores y en sistemas, no iba a quedar, no, es una exageración, ¿no? Digo, pero si gastábamos en exceso, íbamos a restarle dinero justamente para lo que era importante, que era realizar las obras, ¿se entiende?
Entonces, el recurso informático es importante, es importantísimo. Ahora, ¿hasta dónde vamos a proponer invertir en recursos informáticos? Hasta donde sea adecuado. Como les digo, hay muchísimo. A ver, podríamos haber comprado racks para servidores y poner servidores rackeables. A ver, ¿qué es el sueño de los informáticos? Me deben entender, porque ¿cuál es el sueño que tenemos? Y trabajar con las herramientas de mayor calidad, y no solo mayor calidad, sino las más innovadoras, y que tengamos todo, pues es un sueño. A ver, que tengamos la red más rápida, que tengamos el mejor servicio de internet, que podemos trabajar con todo el software, digamos, el más adelantado, el más nuevo, que las máquinas sean con determinadas características para que la gente trabaje bien, tranquila, que tengamos todo el parque informático completo, que no nos falten impresoras, por ejemplo, que es una locura y esas cosas pasan. Pero bueno, ese es el sueño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y tenemos que adecuarnos a una realidad, ¿sí? Tenemos que adecuarnos a la realidad y según esa realidad hacer la propuesta. Bueno. Sabemos que la tecnología de información y comunicación es hoy un elemento estratégico y que las organizaciones tienen que contar sí o sí con esa herramienta para poder competir en un mundo que está altamente tecnologizado. Entonces, a partir, dice, del FODA, cada empresa tiene un perfil tecnológico. Es decir, aquellas TICs, aquellas tecnologías de información y comunicación que le permiten cumplir con sus objetivos estratégicos y que van a variar de acuerdo al mercado al cual se dirige o el sector de la economía en el que esté, ¿sí? No todas tienen que tener, es ideal que tengan todas la mejor tecnología, pero a veces, como les decía, no es necesario invertir tanto cuando hay otras prioridades. Lo malo está cuando no se invierte lo suficiente y no se entiende. Miren, estamos en el siglo XXI, han pasado 21 años del siglo XXI, han transcurrido ya los primeros 21 años. Y es increíble que en estas épocas los informáticos todavía tengamos que convencer a directivos, a empresarios, a funcionarios, de la importancia radical que tiene la tecnología para el desarrollo. Es increíble, pero todavía nos pasa. Ustedes son una generación nueva, una generación que ha crecido con la tecnología y creo que la entienden, y a ustedes probablemente no les sea tan difícil como nos ha sido a nosotros. Y lo increíble es que todavía sigue siendo muy complicado que se entienda que la tecnología es una inversión, se invierte, no se gasta, se invierte, porque los beneficios que se obtienen de contar con tecnología en la empresa son enormes. Hay empresas que lo han entendido, hay organizaciones que lo han entendido y hay otras que desgraciadamente todavía no entienden. Es más, simplifican tanto todo que creen que la tecnología tiene que ser barata. Porque me llega a mi casa, porque la tengo a disposición, porque entonces es algo que tiene que ser barato. No tiene por qué ser barato, ¿sí? La tecnología de calidad, obviamente, es como todo lo que es de calidad, ¿sí? Necesita la inversión. Bien. Entonces, dicho esto, la planeación estratégica de sistemas, ustedes han entendido por lo que hemos estudiado con respecto a la información. Por favor, yo les voy a pedir que hagan una lectura pormenorizada y muy especial sobre la información, ¿sí? ¿Qué es la información? ¿Cuál es el rol que tiene la información en la organización actual? ¿Cuál es el valor que se le da
y cuáles son los costos asociados a la información, ¿sí? Eso es la unidad 1 y es un tema importante. ¿Por qué? Porque lo volvemos a traer siempre. Hay un recurso que es estratégico en la empresa, en la organización, y no solo en la empresa y en la organización, hay un recurso que es estratégico hasta para desempeñarnos en el trabajo y en la vida, es la información. Con información, teniendo información, a ver, ustedes pueden hacer cientos de cosas. Pueden estar adelantados a otros que no la tienen, ¿sí? Pueden sacar una ventaja competitiva teniendo información. Entonces, dice acá que los recursos informáticos presentan dos aspectos decisivos desde el punto de vista estratégico. En la medida en que resultan esenciales para la administración eficiente, ¿sí?, tienen que responder estrechamente al plan estratégico de la firma. Ya les explico esto. En segundo término, y a partir de ese marco, deben ser objeto de la formulación de su propio plan estratégico. Bueno. A ver, la organización se ha planteado sobrevivir en este marco de pandemia y tener un crecimiento sostenido a lo largo de los próximos 3 años. Entonces, eso es lo que ha planteado esta organización hipotética que les he puesto como ejemplo. Nosotros los informáticos, que entendemos un poco de todo, pero no profundamente de nada más que de la informática, tenemos que acompañar este plan estratégico. Entonces, somos nosotros los que tenemos que idear cuál va a ser el plan estratégico de sistemas para acompañar esto que ha definido la empresa. ¿Quién define la estrategia? Los directivos. ¿Quiénes definen la estrategia? Los directivos, ¿sí? El punto alto de la pirámide, ¿sí? La parte alta de la pirámide, ellos definen la estrategia. Yo como informática no le voy a decir al directivo, al gerente, al directorio, cuál va a ser la estrategia. La define la organización. Ahora, el equipo informático va a tener que definir la estrategia para acompañar a esto que la empresa se ha planteado. Y ese es el plan estratégico de sistemas. Tiene que ser coherente y estar estrechamente relacionado con lo que se ha propuesto la empresa. Esto que yo les decía recién. A ver, la organización había planteado que, habiendo disponible dinero, lo importante era crear obras de gran infraestructura. Entonces, nosotros, yo y mi equipo y yo, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a salir corriendo a comprarnos, como les decía, habiendo disponibilidad de dinero, aquellos súper, ultra servidores, plantear un parque informático ideal donde todas las máquinas fueran de altísima gama, porque nos fascina trabajar, si no hubiera tenido sentido. Sí es importante la tecnología, sí es importante contar con buena tecnología. Ahora, irnos por las nubes y soñar, no iba a acompañar el plan estratégico de la organización. Sí íbamos a dotar, y lo hicimos, sí dotamos a la organización de todo aquello que le hacía falta, ¿sí? Porque para llegar a eso que se había planteado, nosotros definimos que eran necesarias redes, que eran necesarios parque informático estandarizado, con estándares de hardware y de software adecuados, que había que proponer y desarrollar para esta empresa, para esta organización, los sistemas adecuados, ¿sí? Los sistemas adecuados a las solicitudes. Los sistemas adecuados a lo que la empresa necesitaba. Entonces, se entiende que la tarea, así como ustedes han visto, si han leído el tema de
de quienes desarrollan, de los roles que tienen quienes desarrollan sistemas de información. Quienes desarrollan el plan estratégico de sistemas son los ingenieros y los licenciados, ¿sí? Los ingenieros en cualquier rama de la ingeniería informática y los licenciados somos los que proponemos el plan estratégico de el plan estratégico de sistemas de las organizaciones. Bien, ¿qué es la planeación estratégica de sistemas? En las diferentes partes que nos toca, tenemos que analizar cuál es el estado actual de estas dimensiones, ¿sí? Identificar la situación futura deseada y determinar las acciones que necesitamos para alcanzar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir a grandes rasgos? ¿Cuáles son las aplicaciones informáticas, los sistemas, el software necesario, ¿sí?, para esta organización? ¿Qué infraestructura, sobre qué infraestructura va a funcionar todo esto? Todo esto que es funcional, ¿sobre qué infraestructura va a estar? ¿Sí? Y de acuerdo, obviamente, a lo que la organización tiene y se ha propuesto. Entonces, ¿cuál es la situación actual en cuanto a aplicaciones? ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura y de la organización en sí? ¿A dónde queremos llegar? Estas aplicaciones, es decir, todo este software que nosotros tenemos hoy, ¿a dónde tiene que evolucionar? Toda la infraestructura, ¿hasta dónde tenemos que cambiarla, mejorarla, ¿sí?, darle mayor calidad? La organización que está hoy en esta situación, ¿a dónde se propuso llegar? ¿Cuál es la situación futura a la que hay que llegar? Bien, entonces, de acuerdo al lugar donde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿cuál va a ser el plan para esta dimensión? ¿Cuál es el plan para las aplicaciones software? ¿Cuál es el plan para la mejora de la infraestructura? ¿Cuál es el plan para acompañar a la organización desde este punto hasta este otro? Esa es la planeación estratégica de sistemas. Bien, hasta acá. Hasta este momento. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Profe, Sí. ¿Podría más o menos dar un ejemplo de como llenando el cuadrito que mostró? Bueno. Justo eso le iba a preguntar también, yo le iba a pedir. Bueno, a ver, pensemos en algo. Pensemos en algo con este cuadrito. A ver. Yo no voy a dar nombres, ¿sí? Vamos a suponer que es una organización cualquiera. Bueno, resulta que yo hice un plan estratégico. Yo hice el plan estratégico de lo que fue cuando, acá en la provincia, les estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Ya saben, que yo soy vieja. Hace mucho tiempo existía el Ministerio de Producción y Medio Ambiente, se llamaba, ¿sí? El Ministerio de Producción y Medio Ambiente se separa en un año, el gobierno decide separarlo y dejar Ministerio de Ambiente por un lado, que después fue Secretaría, que hoy la verdad ni sé qué, Ministerio de Ambiente por un lado, y por otro lado armar el Ministerio de Producción. Bien, el Ministerio de Producción era algo absolutamente reciente, entonces
se estaba formando, digamos, se había formado en una serie de direcciones, de direcciones propias del ministerio, esas direcciones en unas dependencias, y bueno, iniciaba su vida, pero tenía que tener una razón, ¿sí? Tenía que tener una razón dentro de la provincia. Ministerio de Producción, imagínense, o sea, Ministerio de Producción debiera ser lo más importante, debiera ser lo que dinamice y lo que, ¿cómo les puedo decir? Lo que debiera estar siempre el Ministerio de Producción en todas partes, porque debiera ser ese que motorice a la producción de la provincia. Entonces, yo no lo voy a poner de ejemplo actualmente porque desconozco lo que hace, sino yo les voy a contar la experiencia nada más, ¿sí? De muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Y bueno, los funcionarios en ese momento, vamos a empezar por acá, por la organización, ¿sí? Los funcionarios de ese momento determinaron cuál iba a ser la estructura de este ministerio. Perfecto. Entonces la situación actual era que esta organización se había reestructurado en una serie de direcciones que estaban bien pensadas, ¿sí? Y que abarcaban todos digamos, todas ay, no me sale, los núcleos o todos los nichos productivos de la provincia. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay en la provincia? Bueno, hay ganadería, bueno, hay una dirección de desarrollo ganadero. ¿Qué hay en la provincia? Hay tabaco, hay cultivos, bueno, hay una dirección de desarrollo agrícola. La minería que es muy fuerte, bueno, había una dirección de minería, ¿sí? Y así se fueron conformando cada una de las direcciones según los nichos de producción de esta provincia. Bien, pero ¿qué pasaba? Si bien estaban bien organizadas, digamos, estaban conformadas, había que determinar no solo las actividades de cada una, sino a ver cuáles eran los objetivos, a dónde se quería llegar con esto. Entonces, en ese momento, se realizó el plan estratégico del Ministerio de Producción, que planteaba cuál debía ser el rol de cada una de estas direcciones en el plazo de 5 años. ¿Para qué? Para que justamente apoyaran, dinamizaran el desarrollo productivo de la provincia, ¿sí? Obviamente se quería no solo trabajar con los tabacaleros, sino lo que se quería era diversificar la producción agrícola y ganadera. Entonces fue ahí donde se empezó a potenciar a los ganaderos del norte, ¿sí? Con la producción de llama. Se hicieron muchísimos proyectos y se llevaron a cabo los proyectos justamente para apoyar a los productores ganaderos, a los productores de ganado, ¿cómo se llama? De la producción de llama. El cordero no tanto, más de la producción de llama y todos los derivados, ¿no? Entonces se propusieron los mataderos en el norte, no había una cantidad, no había cabezas, no había grandes cantidades de llama. Entonces empezó a promocionar todo eso porque se descubrió por investigaciones, en esto también tuvo mucho que ver la universidad, la investigación de la carne de la llama, que descubrió que la carne de la llama era magra, entonces era mejor, era más sana, era todo esto. Bueno, se empezó a potenciar todo eso, pero digo, había, ¿sí?, una situación actual de para qué existía, o para qué se dividieron los ministerios y se organizó
en diferentes direcciones que tenían que atender justamente estas situaciones dentro de la provincia y a dónde se quería llegar. Se quería llegar a la diversificación del cultivo, a la diversificación del producto cárnico en la provincia y bueno, etcétera, ¿sí? Los pedimentos mineros, justamente también trabajar sobre minería, bueno, una serie de situaciones a las que se quería llegar. Bien, pero si no tenían información sobre qué es lo que estaba pasando, difícilmente iban a poder controlar esta situación para llegar acá. Y realmente la información que había estaba donde, y bueno, estaba en cada una de las direcciones, guardadas en archivos en papel, o estaba en alguna computadora que tenía algún ingeniero por ahí guardada y era prácticamente de su propiedad, o la usaba únicamente él y no se podía compartir porque no estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hice para lograr este plan estratégico? Primero, obtener esta información. Cómo se habían organizado y a dónde querían llegar. Luego, después de eso, pensar para esta situación, o sea, ¿cuál era la situación actual? Hice relevamientos en cada una de las direcciones para saber cuál era la situación actual. Determinada la situación actual, ¿sí?, de la infraestructura, sobre todo de la información, ¿no?, pero también de la infraestructura tecnológica y de con qué aplicaciones trabajaban, recién fue posible plantear cómo mejorar, o sea, cuál era la infraestructura que les hacía falta y cuáles eran los sistemas que yo en ese momento llamé sistemas operativos, sistemas de información operativa, que les hacía falta para llegar a esta situación futura. Entonces, a través de relevamientos, determiné la infraestructura que tenían, obviamente, y cuál era la necesaria en cuanto a, bueno, tecnología, parque informático, cómo había que renovarles hasta las computadoras de escritorio, qué es lo que había que renovar, qué redes tenían que tener, a qué servidor iban a ir a parar, todas las aplicaciones que recogieran la información que fuera suficiente para acompañar a esta decisión, ¿sí?, de llegar acá. Entonces, una vez que estuvo el plan estratégico de sistemas, ¿sí?, era basado en el plan estratégico, el plan, digamos, a 5 años que se había planteado el Ministerio de Producción, y además se planteaban cuáles eran en aplicaciones, cuáles eran los sistemas que cada una de las direcciones necesitaba para poder llegar a una situación futura. Yo hice todo el plan estratégico, me quedé después en una organización que ellos determinaron que era la más compleja y desarrollé uno de los sistemas que les podía servir, que les sirvieron para el control justamente uno de los sistemas era para la Dirección de Control Agropecuario, Industrial y Comercial, porque realmente necesitaban tener control sobre todo eso, sobre todos los establecimientos industriales, sobre todos los establecimientos comerciales, y los agropecuarios de la provincia, como para ejercer un control sobre todo eso, tener la información suficiente de cuáles eran los establecimientos. Y bueno, después incluso hicimos otras cosas más que estuvieron muy buenas, pero cambiados ese es el problema a veces de no tener un plan integral político, económico para la provincia, y que, bueno, llegados otros funcionarios, sean o no del mismo palo, tiran por tierra todo lo que se hizo y no dan continuidad. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Se entendió más o menos de qué se trata?
¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendía. ¿Profe? Sí, sí, te escucho. Por lo general, esta parte se la hace de forma escrita, se la trata en forma verbal en una reunión. Me pasó en un trabajo en el cual esta parte no fue bien realizada y directamente empezaron a decir, bueno, necesita tal cosa. Y después como que fueron agregando cosas, dijeron, bueno, necesita el listado de profesionales, después necesita el listado de las empresas con las cuales estamos trabajando. Y ahora veo la importancia de esto, digamos, pero siempre entonces es importante dejarlo plasmado en un informe, digamos. Mira, una planeación estratégica es algo que lleva tiempo, es serio, es complejo, no es solo un informe y siempre es escrito, siempre, siempre. La planeación estratégica yo no tengo, yo tengo todo en otra compu, lo tengo en un disco, qué lástima. Bueno, ya veo si se las comparto en algún momento. A ver, para lograr la planeación estratégica, y bueno, que era un ministerio, es muy grande, ¿no? Pero a ver, pongamos algo más chiquito, supongamos una dirección, ¿sí? Una dirección o una organización, una empresa. Pónganle que están ustedes en una distribuidora de productos de limpieza. La vamos a hacer más chiquita. Bien, ¿cuál es la situación actual? No tenemos infraestructura para abarcar a lo mejor toda la provincia y nos queremos extender a toda la provincia. Bueno, ¿qué es lo que hace falta para lograr esa infraestructura, para abarcar toda la provincia? Y bueno, hace falta que tengamos un depósito donde podamos almacenar mayor cantidad de productos, además necesitamos más preventistas, además necesitamos hacer convenios a lo mejor queremos ser proveedores del Estado y así, etcétera, etcétera, y tenemos que armar toda la red. Es decir, ¿dónde estamos hoy en esta situación? Ese análisis tiene que quedar escrito. ¿A dónde queremos llegar? A toda la provincia. Bueno, ¿cuáles van a ser los medios para llegar? Y bueno, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Pero las actividades tienen que ser concretas y estar claritas. Esa es una planeación. Y siempre, siempre, con recursos, ¿cuáles son los recursos que necesitamos? ¿Sí? Económicos, de recursos humanos, financieros, estratégicos, lo que fueran, y dejar todo eso por escrito. Y en qué tiempo, lo más importante también es en qué tiempo lo vamos a realizar. Porque ya les he dicho, nada, si no las cosas se diluyen, a ver, quedan en la nada. Y si no, es una desorganización como la que vos me decías recién, porque no puedo, son improvisaciones, ahora dame esto, no, después necesito aquello, no, tráeme lo demás allá. No hay organización, no hay planeación, no se ha pensado, no se ha organizado correctamente. La planeación estratégica es un documento escrito siempre, siempre. Perfecto, profe, gracias. No es que... Bueno, volvamos entonces. Bueno, así como tenemos tecnología que nos acompaña, tenemos sistemas de información que tienen carácter estratégico, ¿no? ¿Cuál es el sistema de información estratégico? El que la empresa decide que es su recurso para obtener lo que se está buscando. Ese es el sistema estratégico. No importa si se trata de un sistema transaccional o se trata del más complejo de los sistemas expertos. No importa. Puede ser algo sencillo, pero es aquel que la empresa define que es su sistema, su herramienta, ¿sí? Para lograr imponer la estrategia que se ha planteado. Por ejemplo, bueno, acá están las definiciones, ¿no? Aquel sistema de información que forma parte del ser de la empresa
bien porque supone una ventaja competitiva por sí mismo, bien porque está unido de una forma esencial al negocio y aporta un atributo especial a los productos, operaciones o toma de decisiones. Es decir, no es un tipo de sistema, sino es el sistema que define que la empresa va a poder llegar a donde quiere. En el tema este del que les estaba diciendo de esta organización a la que llegamos y no había nada, el SIGEI fue el sistema estratégico. Si bien existían otros, porque desarrollamos otros, pero SIGEI fue el sistema estratégico de la organización. Bueno, este es un modelo de cadena de valor donde se pueden identificar puntos críticos, ¿sí? En donde las empresas pueden aplicar las TICs de manera eficaz para aumentar, siempre buscamos eso, ¿no? La ventaja competitiva. Entonces, ¿cuáles son las actividades de soporte? Este gráfico muestra cuáles son las actividades de soporte en la parte superior y cuáles son las actividades primarias, ¿sí? Que sí o sí tienen que estar. La logística interna, bueno, siempre va a depender del tipo de empresa, ¿no? Pero la logística interna, es decir, el almacenamiento de lo que fuera, de materiales o de lo que sea, la recepción de los datos de recepción, el acceso de los clientes a lo que yo tengo, todo eso forma parte de una actividad que es esencial para la organización. Todo lo que tiene que ver con operaciones, logística externa, todo el marketing, las ventas, el servicio que yo pueda ofrecer postventa, todo eso son actividades primarias que sí o sí, fíjense que forman parte de la base, ¿sí? Son la base de la organización, las actividades primarias. Bueno, todas aquellas actividades que están encima son las actividades de soporte. Es decir, en cuanto a compras, ¿cuáles son los componentes, ¿sí? para esas compras? ¿Cuál es la maquinaria que yo tengo disponible? ¿Cuál va a ser la publicidad? ¿Cómo voy a llevar adelante los servicios? En el desarrollo de tecnología, en la gestión de recursos humanos, en lo que hace infraestructura, en cuanto a la financiación, de dónde logro yo financiamiento, ¿sí? Cómo planifico todo y cómo organizo todas las actividades de la empresa, cuál es mi relación con los inversores de donde yo a lo mejor pueda obtener financiación. Todas estas son actividades de soporte. Bueno, esta cadena de valor, ¿sí?, es la que nosotros generalmente tenemos en cuenta, porque acá vamos a ir ubicando, ¿sí?, la forma en que la empresa desarrolla sus acciones y cuáles son las actividades que se realizan, de modo de tener una visión muy clara de la organización y así poder hacer este análisis de dónde estamos para saber cuáles son nuestros márgenes para poder llegar a donde nos habíamos planteado. Bien. Entonces, la planeación de los sistemas estratégicos, los sistemas de información estratégicos, pasa por diferentes fases, ¿sí? Primero tenemos una fase en donde los administradores de la organización son los que van a tener a lo mejor una perspectiva estratégica de los sistemas y nos vamos a plantear siempre diferentes escenarios, ¿sí? Planteamos diferentes escenarios en donde yo les digo, bueno, miren, ustedes, pongamos de nuevo el tema este de la distribuidora de productos de limpieza, ¿sí? Bueno, a ver, ¿a dónde quieren llegar? A tal parte. Bueno, entonces ustedes van a necesitar sistemas que, por ejemplo, controlen depósito, ¿sí? O es muy importante que cuenten con sistemas de abastecimiento en donde nosotros podamos tener una relación muy estrecha con proveedores, muy aceitada con proveedores,
O también es muy importante que ustedes tengan un sistema de control de preventistas, ¿sí? Para que puedan salir a toda la provincia, una logística de distribución, una logística para el depósito, el almacenamiento, etcétera, ¿sí? Y nos planteamos diferentes escenarios, que es decir, bueno, a ver, como no se... probablemente no se pueda encarar todo junto, entonces vamos a empezar por, no sé, lo que creemos que puede llegar a ser más crítico. Pónganle que esta empresa define que lo más crítico es su logística interna y el depósito. Bien, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Lo que hacemos es una lluvia de ideas, ¿sí? Para el desarrollo del sistema de información estratégico. Si la organización ha definido que el punto neurálgico de todas sus actividades está en el depósito, el sistema de información estratégico es un sistema de control de depósito. Entonces, una lluvia de ideas luego para el desarrollo de ese sistema. En una fase de vamos a trabajar con los directores de primer nivel para poder comunicarles cuál es el concepto del sistema de información estratégico, y ahí vamos a involucrarlos seguramente en una lluvia de ideas para el área de planeación de la empresa. Una vez que tenemos ya el trato cerrado con los directores de primer nivel, seguramente ya trabajaremos con los responsables de la evaluación, ¿sí? Del final del proceso, como para darle ya forma definitiva a esta planeación, ¿no? Estamos planificando. Todavía no hemos hecho más que planificar. Bueno, si vamos a hablar de sistemas de información estratégicos, ¿cuál es la ventaja de estos sistemas? Y la ventaja es que le otorgan a la organización lo que la organización justamente está buscando. Por ejemplo, resulta que yo tengo esta distribuidora, pero hago ventas al contado nada más. Pero me estoy dando cuenta que si yo no implemento otro medio de pago, me parece que voy a tener problemas económicos porque las personas actualmente, por este estado en el que estamos de pandemia y todo eso, tienen bastante restringido el tema de la compra directa así en efectivo, y prefieren hacer un pago en cuotas, etcétera. Entonces, bueno, voy a tener que buscar otro medio de pago. Por lo tanto, un postnet, ¿sí? Que me provee hoy cualquier banco, cualquier entidad financiera, un postnet pasa a ser mi sistema de información estratégico. ¿Se entiende? Bien, si eso está claro, entonces vamos a hablar de las aplicaciones específicas de la tecnología de información para lograr las ventajas competitivas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, la organización tiene que tener esto, ¿no? A ver, yo con un sistema no le voy a dar a la organización ni visión ni estrategia. La organización plantea, de acuerdo a su visión, cuál es la estrategia. Yo lo que hago es acompañarla, nada más. No soy responsable de lo otro, no pertenezco al área o a la disciplina de la licenciatura o de la contabilidad o de la licenciatura en administración. No, yo soy informática, mi equipo es informático, yo acompaño la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Es lo que yo les decía, entran muchas variables en juego. Entonces, hay que tener seguramente una perspectiva financiera, información acerca de cuál es el financiamiento que tiene esta organización, cómo son los procesos internos, qué perspectivas tiene de aprendizaje y de crecimiento. Porque, a ver, acá implementar tecnologías no es así nomás, ¿sí? Es que hay mucha gente que va a tener que aprender a usarla. Entonces, ¿cuál es la real perspectiva de aprendizaje y de crecimiento que tiene la organización? ¿Y cuál es la perspectiva del cliente? ¿Sí? Entonces, para implementar un sistema de información estratégico, la alta dirección
debe analizar si es factible y necesario y debe comprometerse con el proyecto. De lo contrario, este fracasa, ¿eh? La alta dirección tiene que estar sumamente comprometida con este proyecto. Pasa que en muchas organizaciones, cuando son grandes organizaciones que tienen mucho personal, resulta que no todo el personal siempre está contento y de acuerdo con que se implementen, se instalen nuevos sistemas, que tengan que aprender tecnología. No muchos están de acuerdo. No a muchos les gusta, y sobre todo a la mayoría, no les gusta ser controlados. Y saben que a partir de un sistema van a estar más controlados. Entonces, si la alta dirección no se compromete con el proyecto y no exige que los empleados aprendan y se pongan a trabajar cuando el sistema ya esté desarrollado, ¿sí?, va a ser bastante difícil que el uso del sistema tenga éxito. Bien, hasta acá hablamos de planeación estratégica, ¿sí?, y de cómo desde sistemas nosotros acompañamos esa estrategia, ese lugar a donde se quiere llegar. Bien, vamos a hablar ahora específicamente de proyectos. Si hasta acá está todo bien, sigo. Si no, ustedes me dicen. Bueno, sigamos. Esto que dice Paul Meyer es muy real. Cristaliza tus metas. Elabora un plan para alcanzarlas. Fíjate una fecha límite. Entonces, con suprema confianza, lleva adelante tu proyecto. Título de ingeniero en. Esa es una meta. ¿Cómo voy a llegar a esa meta? ¿En cuánto tiempo? Entonces, como ya tengo el plan y tengo la fecha límite, tranquilamente, dice, puedo avanzar e iniciar la tarea de llevar adelante este proyecto. Bien. Entonces, ¿qué son proyectos? Un proyecto es una organización de gente dedicada a un propósito u objetivo específico. Eso es un proyecto. El diseño de un proyecto es un proceso de sentido común. De eso estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de cosas realizables, no de sueños. Estamos hablando de cosas que se puedan realizar. Entonces, un proyecto se elabora con sentido común. Tengo estos recursos, tengo este tiempo para hacerlo. Bien, realidades, ¿sí? Lógico, dentro de la lógica, con la técnica y la creatividad suficiente como para que el proyecto sea realizable. ¿Qué parte del interés en cambiar un aspecto de la realidad? ¿Para qué hago un proyecto? Y porque quiero mejorar, porque quiero mejorar algo, ¿sí? Porque quiero llegar a otra meta, tal como la condición de un área protegida, por ejemplo, una actividad productiva o la calidad de vida de la población. No importa de qué se trate, ¿sí? Hay que plantearlo como algo lógico, como algo realizable. Hay que pensar en esas tareas con sentido común, ¿sí? Al variar algún factor en el diseño, seguramente va a haber que modificar otros, porque esto quiere decir que nosotros, cuando planteamos actividades, siempre están relacionadas, ¿sí? A lo mejor la salida, el producto, lo obtenido de una actividad sirve generalmente como entrada para la actividad siguiente. La actividad siguiente consume lo producido por la actividad anterior. Entonces,
dice que desde la cabecita hay que mantener una mente abierta, ¿sí?, a lo que se puede dar. ¿Por qué? Porque el proyecto está formado por una serie de actividades que las realizan las personas. Entonces, ¿se pueden dar imprevistos? Sí. Es bastante difícil que tengamos todo absolutamente cubierto. Tenemos que tratar de tener todo claro, todo organizado y todo cubierto. Pero no necesariamente se dan así matemáticamente las cosas, porque aquí hay personas. Entonces, ¿hay imprevistos? Sí. Por lo tanto, tenemos que tener la flexibilidad y la mente abierta para actuar frente al imprevisto. ¿Qué es un imprevisto? Se me enfermó uno de los operarios, se rompió una máquina, no llegaron los productos a tiempo, el sistema, y bueno, estuvo caído 2 horas porque el proveedor de internet me cortó internet. Bueno, EGESA avisó que hay un corte programado para dentro de 3 días. Son imprevistos que generalmente, y espero que así sea, porque si dependieran de nosotros no son tan imprevistos, ¿no? Si es algo provocado por nosotros, no es un imprevisto. Un imprevisto es aquello que no provoco yo. Entonces, hay que abocarse a un proceso de diseño, dice, con una actitud que sea muy objetiva, muy creativa, muy flexible, ¿sí? El proyecto no puede ser algo que hemos diseñado con una así muy rígido, ¿sí? Bien. Ahora yo quiero que miren esta diapositiva. Esta diapositiva es fundamental. Esta diapositiva tiene que ver con la esencia del proyecto. Bien, fíjense en preguntas iniciales. Ustedes, al encarar un proyecto, sí o sí deben hacerse las preguntas que están a la izquierda. Esto es fundamental. Lo que debieran hallar, digamos, es lo que está a la derecha. A ver, ¿qué logra el proyecto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el cambio? Porque si no vamos a cambiar nada, pero ¿para qué me voy a poner semejante trabajo, ¿sí? De planificar, de pensar, de recursos, de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Si no voy a cambiar nada, pero dejo las cosas como están. Un proyecto debe cambiar, debe mejorar algo. Entonces, un proyecto, el resultado del proyecto tiene que tener un impacto. Entonces, ¿qué es lo que estoy preguntando acá? ¿Cómo cambia la realidad si se hace el proyecto? ¿Cuál es el propósito, el objetivo general en este diseño? ¿Por qué es necesario llevar adelante el proyecto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se considera viable? ¿Por qué sé que lo voy a poder hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nombre del proyecto determina, ¿sí?, lo que se quiere hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? Siempre fundamenten. Fíjense que cuando nosotros escribimos la formulación del proyecto, hay un apartado que dice justificación. Eso se lo va a pedir cualquier directivo en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Qué cosa justifica que usted me presente este proyecto? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo tiene que estar definido de manera muy clara, muy concisa y muy sintética. El objetivo dice exactamente lo que queremos hacer. ¿Dónde? Porque el proyecto tiene que estar dirigido a algo en particular.
Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Me tienen que decir cómo, porque si no yo no puedo evaluar si es viable o no. ¿A qué objetivo está? O sea, ¿cuál es el producto al que está dirigido? ¿Cuáles son las actividades que componen el proyecto? ¿Cómo se controla? Porque el proyecto comienza a ejecutarse y hay que llevar un control. ¿Para qué? Y para saber si los recursos se están usando bien, para saber si en los tiempos que estamos usando, los tiempos que llevamos ya de realización son los que se habían planificado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los responsables? En un proyecto siempre hay que marcar los roles. ¿Quiénes son los responsables de realizar esto? ¿Cuándo? El tiempo es importantísimo. ¿Cuándo vas a empezar? ¿En cuánto tiempo lo vas a terminar? ¿Qué necesita para hacer esto usted? ¿Cuáles son los recursos de los que se va a valer? ¿Son económicos? ¿Son financieros? ¿Son personales? ¿Son de materiales? ¿Cuánto va a costar? Hay dos preguntas que son fundamentales, ¿no? Dos preguntas que les van a hacer siempre. ¿Cuánto va a demorar y cuánto va a costar? ¿Sí? ¿Y cómo se sostiene este proyecto? Si el proyecto es a largo plazo. Si yo digo, yo de acá a 5 años quiero tener la provincia más productiva del país. Ajá. ¿Y cómo lo vas a sostener en el tiempo? ¿Sí? Hay proyectos que son a 5, a 10, a 15, a 20 años. Tienen que tener una garantía de sostenibilidad. Porque si no, el proyecto con el tiempo se cae. Bien. Entonces yo les decía a los estudiantes del año anterior, le digo, esto les sirve para ustedes, para su proyecto de título de grado. Esto, imprímanlo, hagan gigantografía, pónganlo en la puerta de la pieza, en la pared a la que miran cuando se despiertan. Esto es importantísimo, ¿sí? Toda nuestra vida es un proyecto. Tenemos proyectos a cada rato. Bueno, para que sean exitosos, háganse estas preguntas. Si pueden contestar acertadamente todas estas preguntas, el proyecto hay que llevarlo adelante. Si va a cambiar, si va a mejorar, si es viable, ¿sí? Bien. Entonces hablemos ahora del ámbito del proyecto. Creí que estaban pidiendo entrar. ¿Qué es el ámbito? Es todo aquello que el proyecto, digamos, es el contexto de este proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar quiénes van a ser los usuarios, quién va a usar esto. A ver, el proyecto se puede tratar de un sistema de información, de un plan estratégico. El proyecto se puede tratar de un proceso, de una mejora dentro de la empresa, de implementar a lo mejor una herramienta que dé orden u organice algún aspecto importante. Ustedes lo que van a tener que hacer como profesionales, tanto los informáticos como los industriales, es determinar dónde la empresa tiene a lo mejor escollos o tiene inconvenientes para el crecimiento. ¿Dónde se plantean esos inconvenientes? En los procesos, en las actividades diarias, en el uso de la maquinaria, en los circuitos que se han planificado, que se han planteado. Y a partir de ahí tienen que saber quiénes van a usar esto que ustedes han producido. ¿Quiénes van a acompañarlos? ¿Quiénes son los gestores de este proyecto? ¿Quiénes son los que patrocinan el proyecto, ya sea con dinero o con el impulso de apoyarlos como directivos? El ámbito del proyecto incluye fundamentalmente la detección de problemas. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para llevarlo adelante? ¿Cuáles son las normas que vamos a tener que respetar? ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones? Es decir, todo aquello que no podemos hacer porque la empresa lo indica o porque a lo mejor
son cuestiones que tienen que ver con normativas externas, las soluciones que podemos obtener, las soluciones posibles, aquellas que percibimos que vamos a obtener. Entonces, hay que definir el ámbito, dónde va cuál es el alcance, el ámbito que tiene este proyecto que yo estoy proponiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que entra en el ámbito? Las expectativas del usuario. Miren, eso es inmanejable. Resulta que yo le propongo a la organización este proyecto. Los directivos seguramente van a crearse una serie de expectativas. Bueno, yo acabo de comentar este proyecto con los directivos, ¿y qué va a pasar? El directivo o los directivos se crean una serie de expectativas. Yo acabo de creárselas, ¿sí? Con esta propuesta. Bueno, ahora mi propuesta tiene que satisfacer esas expectativas que yo acabo de crear en el usuario. Mi proyecto tiene que responder a las expectativas del usuario. A ver. Vamos a hacerlo con algo sencillo. Viene alguna persona y les dice a ustedes que va a traer indumentaria femenina, masculina, va a traer indumentaria para la venta y va a ser de una alta calidad y la va a comercializar a bajo precio y la va a dar en cuotas. Entonces ustedes se han creado una serie de expectativas. Van a poder adquirir indumentaria, ropa, zapatos, accesorios de buena calidad y a bajo precio. Entonces ahora esta persona con su actividad tiene que poder satisfacer esas expectativas que acaba de crearles. Yo voy y presento mi proyecto, voy y hablo de mi proyecto y el interlocutor se crea una serie de expectativas. Ahora mi proyecto tiene que satisfacer esas expectativas de usuario. Entonces, un proyecto se vale de hechos, proyectos no planificados, ¿sí? Hay cosas que la gente quiere hacer, pero no las ha planificado, no las ha plasmado porque no saben escribir proyectos, no saben formular proyectos. Entonces yo los puedo tomar, ¿sí? Todos esos proyectos, todas esas ideas, si se quiere, no escritas, que están en la organización, las puedo tomar para mi proyecto. Tengo que tener en cuenta las limitaciones, ¿sí? de todo el sistema de la organización que están existentes, y en base a eso, ¿sí? Crear un proyecto que va a tener seguramente una evaluación preliminar de viabilidad. Tengo que saber qué tan viable de realizar es lo que yo acabo de proponer. Bien. Acá se repitió esto. Bien. Vamos a empezar con la formulación del proyecto. ¿Qué es la formulación del proyecto? A ver. Es la presentación de mi proyecto. Formular el proyecto es la etapa de presentación. Recién me decía una de sus compañeras que aparentemente no habían plasmado en algo escrito lo que se había planteado realizar. Bueno, la formulación del proyecto es la propuesta escrita de lo que se quiere hacer, ¿sí? La formulación del proyecto es importantísima porque es como el resumen. Es lo que yo presento para que me financien, por ejemplo. Es lo que yo presento para que me elijan. Entonces,
Se formula el proyecto de una manera clara y sintética. La formulación del proyecto tiene etapas a cumplir, ¿sí? A desarrollar. Dentro, o ¿cómo les puedo decir? O ítems, ¿sí? A desarrollar. Entonces, primero, ¿qué es lo que tiene que tener? La denominación del proyecto. Por ejemplo, les digo, a ver, hagamos uno sencillo. Propongamos un proyecto para que la cátedra de sistemas pueda transmitir a través de streaming los proyectos desarrollados por los productos que han desarrollado los estudiantes durante el segundo cuatrimestre en el trabajo de campo. Supónganse que yo para eso, ¿qué necesito? Financiamiento, ¿sí? Necesito el equipamiento y necesito financiamiento para poder transmitir por streaming los trabajos de ustedes. Entonces este proyecto se lo tengo que presentar a algún directivo. Imagínense que lo presento a la Facultad de Ingeniería, o lo presento al rectorado, o lo presento a alguna empresa que le interese lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué tengo que decir? A ver, le tengo que poner un nombre, ¿sí? Puedo decir, socialización de los trabajos de cátedra. Tiene un nombre. Socialización de los trabajos de cátedra. ¿Cuál es, a partir de ahí, qué es lo que yo tengo que decir? Tengo que hablar del contexto. Tengo que decir de qué estoy hablando. Socialización de los trabajos de campo. ¿Y de qué? ¿De qué se tratan? Entonces tiene que haber una introducción, ¿sí? En esa introducción yo contextualizo el tema. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a decir que la Cátedra de Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería, que se dicta para las carreras y tal, y tal, y tal, se dedica a a guiar a los estudiantes en los temas de sistemas de información y solicita en el segundo cuatrimestre el desarrollo de un producto funcional que atienda a determinada necesidad, y para eso los estudiantes se agrupan y realizan las actividades hasta llegar al producto solicitado, y entonces, bueno, se quiere socializar esto para todos aquellos que estén interesados en ver o en adquirir estos productos, etcétera, etcétera. Esa sería la justificación. Perdón. Esta sería la introducción. Estoy poniendo en conocimiento a aquel que está leyendo la formulación del proyecto. Bueno, ya le conté quiénes somos y qué hacemos. ¿Qué tengo que decir ahora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Bien, el objetivo es que las empresas, la sociedad en su conjunto, tome conocimiento de las actividades que se realizan en la Facultad de Ingeniería o en la cátedra o en la universidad. Bien. Perdón. El propósito o el objetivo tiene que estar muy bien planteado. Tiene que ser algo sintético, que diga claramente qué es lo que se pretende con esto, ¿sí? Para que de esta forma después sea posible plantear las actividades. Entonces, por ejemplo, el propósito o el objetivo es bastante difícil de definir, ¿no? Yo les pediría que hagan ejercicio de eso, porque no es fácil. Es lo que yo quiero hacer. El objetivo es lo que quiero hacer. Tiene que estar siempre expresado así, lo que se pretende hacer. Por ejemplo, dice, esto es lo que quiero hacer, evaluar la efectividad de las técnicas de captura de requisitos en pequeñas empresas de desarrollo de software. Listo. Desarrollar y evaluar una interfaz de usuario para paquetes estadísticos.
producir y evaluar lenguajes de cuarta generación para el desarrollo de bases de datos. Esos son objetivos. Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, ay, no sé qué le pasa a esto. ¿Qué pasa? Se me trabó. Esperen un minutito. Hasta acá. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, tengo un problema acá con la... Entonces, cuando establecemos objetivos, siempre hablamos de un objetivo general primero, ¿no? Entonces, lo primero que yo describo es el objetivo general, digamos, el fin último, ¿sí? A donde yo quiero llegar. La mayoría de las veces es conveniente también definir objetivos específicos. El objetivo específico, y esto que quede claro, por favor, responde a dónde quiero llegar en cada etapa del proyecto, ¿sí? Yo me he planteado como fin último, por ejemplo, no sé, posicionar a la cátedra de sistemas de información como una, no sé, como líder en desarrollo de proyectos. Le estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo voy a lograr eso? Y bueno, lo voy a lograr a través de hacer tales y tales cosas. El objetivo específico responde a esos objetivos a los que yo quiero llegar, ¿sí? En cada etapa del proyecto, en cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, mira, acá dice, el propósito principal es desarrollar y evaluar una red neuronal para predecir las variaciones de los índices del mercado bursátil. Eso es lo que yo quiero desarrollar, una red neuronal que me permita predecir cuáles son las variaciones que va a tener el mercado bursátil en un plazo de 6 meses, supónganse, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos que pueden responder a este propósito pueden ser documentar las diferentes técnicas actuales para la predicción de las variaciones de los índices de la bolsa. A ver, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente para medir las variaciones en la bolsa? Bueno, las voy a documentar, como para tener muy claro. Después voy a desarrollar un modelo apropiado con una red neuronal artificial. Mi otro objetivo va a ser reunir datos. Yo lo que no quiero que se confundan acá es con que se trata de tareas. No se trata de tareas, se trata de objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Quiero reunir la mayor cantidad de datos, debiera decir así, ¿no? Reunir la mayor cantidad de datos para el análisis y la evaluación. Quiero evaluar el modelo utilizando las técnicas estadísticas adecuadas. Y quiero llegar a la redacción de un informe final. Esos son mis objetivos, no son tareas, ¿eh? Son los objetivos que me he planteado a lo largo de cada una de las etapas del proyecto. Hagan ejercicio de esto. Piensen en un proyecto, piensen en el nombre,
piensen en el objetivo general, planteen el objetivo general, analicen las posibilidades de los objetivos específicos. Bien, esta vendría a ser la primera parte de la formulación, ¿sí? Estoy formulando el proyecto, le puse un nombre, escribí un contexto, pensé en cuál era el propósito o el fin último y después me puse a pensar en cada uno de los objetivos que yo voy a ir persiguiendo. Bueno, ahora voy a justificar, ¿sí? Antes de entrar en esto, quiero que sepan que después que yo me planteo los objetivos, inmediatamente justifico el proyecto. Digo por qué es necesario llevar adelante este proyecto. Esta parte es muy importante para convencer. Imagínense ustedes que están en una organización, ¿sí? Trabajando en cualquier organización y se les ocurrió una buena idea y están en un lugar donde a lo mejor hay bastante competitividad por los puestos de trabajo, por qué sé yo, las jerarquías, ¿sí? Y pueden aumentar su sueldo o su jerarquía gracias al trabajo que hacen, los miden por productividad. Entonces van a presentar un proyecto. Obviamente que ustedes quieren que ese proyecto se realice. Y como tienen que presentarlo en forma escrita y a lo mejor después defenderlo, lo primero que va a ver el gerente, el directivo, es el escrito. Y tienen que convencerlo a través de ese escrito. Entonces la justificación de por qué tiene que llevar adelante el proyecto de ustedes o por qué tiene que elegir el proyecto de ustedes de entre muchos está ahí, justamente en la justificación. Entonces también les recomiendo hagan ejercicio de esto, de plantear no solo claramente el objetivo y lo que persiguen, sino también por qué, la justificación de por qué es necesario que hagan esto. A partir de acá, ustedes tienen que presentar los recursos. Entonces está la introducción, objetivo, justificación y a continuación los recursos con los que van a llevar adelante el proyecto. Es decir, si los recursos son materiales, si son recursos humanos, si son económicos, toda una descripción pormenorizada de esos recursos que van a necesitar. Ahora sí, ya entra en juego lo que es el plazo de ejecución. El plazo de ejecución del proyecto tiene que ser acorde, por favor, a lo que han propuesto como objetivo. ¿Sí? Si yo les digo del proyecto que les hablé recién, bueno, el plazo tiene que ser en 3 meses, no puedo demorar más, 3, 4, a lo sumo, ¿sí? 3 meses el plazo de ejecución. El plazo siempre acorde. Cuando yo establezco un plazo de ejecución, lo establezco después de haber analizado la planeación de etapas del proyecto. Entonces, la planeación del proyecto clarifica el orden en que se van a realizar las tareas y qué tiempo se necesita para cada una de esas tareas. Tengo que haber pensado, a ver, ¿qué voy a hacer en el inicio? ¿Qué voy a hacer durante la ejecución del proyecto? ¿Cuáles van a ser mis actividades? ¿Cuáles van a ser las actividades de finalización? Entonces, ¿en qué tengo que pensar? ¿Cómo voy a dividir el trabajo? Voy a estimar para cada una de las etapas un tiempo. Voy a identificar hitos, es decir, momentos en los que me paro y controlo. Controlo cómo van las cosas, si se están cumpliendo con los objetivos específicos, si se están usando los recursos suficientes, si se los está usando bien y si se está haciendo un buen uso del tiempo. Luego voy a pensar cómo una actividad se encadena con la otra, se relaciona con la siguiente. Voy a poner los plazos para cada etapa y el plazo de ejecución.
total. Y voy a pensar en la replanificación de ser necesario, ¿sí? ¿Cómo manejo una replanificación si en algún hito de control me doy cuenta que estoy desfasada en los tiempos? Entonces tendré que modificar y replanificar mi tarea hacia adelante. Todo esto que tiene que ver con los pasos de una planificación del proyecto, bueno, los vamos a terminar la clase que viene porque se me fue el tiempo, ¿sí? Me faltan estas cosas y ya después cómo se inician los proyectos de sistemas y cuáles son las herramientas con las que se trabaja. Vamos a dejar los últimos 5 minutos para preguntas de ser necesario, si tienen alguna pregunta que hacer sobre lo que hemos visto. Bien, hasta acá lo visto. Además, les digo que este apunte está ya en el aula virtual, ¿no? Está subido como unidad 5. ¿Alguna consulta? ¿Profe? Sí. Sí, le quería preguntar sobre los objetivos específicos. ¿Son cuantificables o no necesariamente? No necesariamente. Perfecto. No necesariamente. No todo es cuantificable. Gracias. Bien. Si no hay nada más, entonces los despido. Y la clase que viene terminamos con esta unidad, sí, que no queda mucho por ver, pero quedan algunos temas por desarrollar. Y dejamos, como les digo, ustedes vayan por favor revisando todo, de modo que la clase que viene podamos tener una clase de consulta. No significa que va a ser una consulta sobre la unidad, sobre esta unidad. La clase de consulta es de lo que ustedes quieran consultar, ¿sí? De todas las unidades anteriores, porque es previa al parcial. El parcial es el 22. Entonces el 15 tenemos la mitad de la clase o lo que ocupe en los temas y el resto para consulta. Aprovechenla y que a la semana siguiente tienen el primer parcial teórico. Bueno, si no hay nada más, los despido. Que tengan buena semana. Hasta luego. Hasta luego.